Y bien, tenemos aquí en el estudio a Miguel Palomino. Miguel, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime. Que es el gerente o el director gerente del Instituto de Panorama de Economía, pero antes tenemos un breve resumen, muy breve, algunos fragmentos de lo que se dijo en esta conferencia de prensa convocada por el equipo de transferencia para juzgar lo que está ocurriendo en el sector economía. Adelante. Que se están contratando nuevas plazas, casi en un gobierno que está de salida. Tenemos 22 contrataciones de personal de MEF, que estos contratos son de mediados de junio hasta el 31 de diciembre. Lo curioso es que, por ejemplo, para el puesto de analista de control de calidad, el sueldo para una persona fluctúa, para esta persona es de 6.000 soles. Y según los términos de referencia elaborados, solo se necesita tener secundaria completa. ¿Y cuánto es el sueldo asignado? 6.000 soles. Y las remuneraciones a estos nuevos cargos van entre 6.000 y 15.000 nuevos soles, lo que representa definitivamente una presión para la planilla estatal. Bueno, me parece que hay una segunda parte de este resumen. El ministro de Economía y sus asesores dicen que la culpa la tiene Gana Perú porque introdujo incertidumbre en la campaña electoral. Pero si ustedes recuerdan, hasta 3 días antes de la elección de la segunda vuelta, se daba como ganador a Fuerza 2011, ¿no? ¿Sí? Entonces, en verdad, es una incertidumbre curiosa, ¿no? La que ha generado la recesión. Y la otra cosa que sabemos, porque también hay datos, es que, y que era lo que tenían que hacer, porque eso no tampoco está en discusión, el Ministerio de Economía y el Banco Central le estaban poniendo el pie en el freno. El carro iba a 150 kilómetros por hora y, digamos, nos acercábamos a una curva, así que había que bajar y había que poner el pie en el freno. Pero el Ministro de Economía se le fue el pie o la mano y frenó demasiado, y ese es el resultado. Esa es la otra interpretación. Los datos están ahí y se pueden chequear. Muy bien, estamos entonces con Miguel Palomino. Miguel, bueno, ya nos hemos saludado. Bueno, la gran tesis acá es que la desaceleración que se ha producido sin duda en la economía se debe a el frenazo en la inversión pública, el famoso decreto de urgencia 012, pero que estuvo en vigencia solamente 2 meses, que yo sepa, de marzo, de abril, mayo, digamos, ¿no? Y bueno, el gobierno ha argumentado que en realidad pues la inversión pública ha caído sobre todo en los gobiernos regionales y locales, a los cuales no se aplicó el 012, ahí no se produjo, no se aplicó el frenazo, pero ha caído ahí la inversión por el cambio de autoridades, que no están recién aprendiendo y todo lo demás. En todo caso, ¿tienen razón los de Gana Perú cuando sí dicen que ha sido el gobierno el principal culpable de la desaceleración económica y no el tema de las expectativas por, en fin, el programa de Gana Perú? No, yo no creo que tienen razón, ¿no? Es cierto que la reducción en el gasto, sobre todo el gasto de inversión, porque los otros gastos no han disminuido, el gasto de inversión del sector público ha contribuido. También es cierto lo que mencionas, que la caída más fuerte ha sido en gobiernos regionales y locales, y no porque nadie mandara nada, sino porque el cambio de autoridades siempre está en una demora. Yo miré las cifras de ejecución presupuestal cuando hicieron el cambio anterior, y ocurrió más o menos lo mismo. O sea, el porcentaje de reducción temporal del gasto es el mismo, y esto se va a recuperar en la segunda parte del año. Claro. Y lo del decreto de urgencia 012, que efectivamente entró el 1 de abril, o sea, lo pasaron el 31 de marzo, y lo retiraron el 10 de junio. Entonces, el primer trimestre no hubo otra cosa, y el primer trimestre ya había una desaceleración fuerte. Es más, no tenemos las cifras del segundo trimestre todavía. Toda la desaceleración que tenemos evidente es en el primer trimestre. Entonces, o sea, la reducción... Sí hubo un impacto de la reducción del gasto. Sí, la reducción del gasto público tiene algún impacto también, ciertamente. Ahora, pero no es el impacto principal. No, ciertamente no es el principal, ¿no? Porque la inversión pública es 6% del producto, nada más. La inversión privada es casi 4 veces eso. Bueno, claro. 3 veces y media eso, es 20 puntos del producto. Y el gasto privado también. Entonces, la diferencia más grande es una reducción en el ritmo de crecimiento de la inversión privada, ¿no? Que venía creciendo el año pasado a 22%, eso tampoco era una cosa
muy sostenible, digamos. Uno no puede esperar que la inversión privada crezca 22% todos los años. No. El primer trimestre se redujo ese crecimiento a 15%, que todavía es una tasa bastante buena en realidad, o muy buena incluso. Y la idea es que eso tenía que desacelerarse en alguna medida. El Banco Central subió las tasas de interés porque la economía está muy caliente. El año pasado la demanda interna, o sea, todo lo que están gastando los peruanos, crecía 13%. Esa es una cifra demasiado alta que va a causar inflación de todas maneras si no se modera. Entonces, en esta idea de moderar, el Banco Central sube un poco las tasas, correctamente en su momento. El Ministerio de Economía trata de frenar un poco el gasto. Creo que posiblemente se le pasó un poquito la mano. Ah, ¿se le pasó la mano? De repente, habría que ver cifras más del segundo trimestre más detalladas, que no las tengo. Pero si es así, es algo, un pequeño efecto adicional. El problema más grande es la reducción en el gasto privado, particularmente la inversión privada, ¿no? ¿Y esto eso es lo que pega. cómo se puede demostrar? Tú has traído, creo, Sí, tengo un gráfico. Un gráfico que espero puedan si mostrar. lo podemos ver. Es la mitad del gráfico. Ahí está. Perfecto. Lo que se ve acá, Apoyo, la empresa consultora, hace una encuesta entre las empresas con las que trabaja, que son una muestra muy amplia de lo que ocurre de las empresas en el Perú, de la producción en el Perú, y les pregunta si piensan acelerar su ritmo de inversiones, es decir, incrementar el nivel de inversiones que están haciendo, mantener el nivel de inversiones o disminuir el nivel de inversiones. Ya. ¿No? Y acá tenemos las respuestas para junio del 2010, hace un año, la respuesta en diciembre del 2010 y la respuesta ahora en junio del 2011. Lo que podemos ver es que en junio del 2010, 55% pensaban acelerar, aumentar el ritmo de inversiones. Ya. En junio del 2011, 6%, o sea, un décimo, Claro. piensan aumentar. En junio del 2010, 1% pensaban disminuir su ritmo de inversiones. En junio del 2011, 21% piensan disminuir. Disminuir su rumbo. Disminuir. Disminuir. Y la gran mayoría en esta señal de incertidumbre es mantenerlo. Mantenerlo, claro. Que creo que es una fuerte señal de, ¿sabes qué? No estamos seguros, Claro. por ahí estamos mientras vemos, ¿no? Claro, lógico. Y ahí Ahora, tenemos un siguiente... Así es. Ese que Porque lo mismo, las empresas también se les pregunta respecto a sus intenciones de contratar personal. Ya. El crecimiento económico de los últimos años ha dado un gran incremento en el empleo. Y acá lo que tenemos es, de nuevo, la misma pregunta: ¿van a aumentar los empleos, van a mantener los empleos o van a reducir los empleos? Las contrataciones, es Claro. ¿no? Y vemos que, de nuevo, en diciembre del 2010 nada más 66% pensaban aumentar, pero en junio solo 29%, menos de un tercio. O sea, Claro. se ha caído a más de la mitad la gente que pensaba contratar más gente. Claro. Y los que pensaban de disminuir, casi no ha cambiado, se mantiene bien el 4, 8, 6, pero los que están estables, 65. De nuevo esa actitud de, Claro. no, voy a esperar a ver. Voy a esperar a ver. Entonces, Claro. esto ciertamente reduce el ritmo de crecimiento. ¿Qué es lo que se puede hacer sobre este tema? Es un tema de confianza principalmente. Independiente de quién sea la culpa y por qué y quién le dijo a quién qué cosa, el tema es que hay un problema de confianza, que es obvio en Claro, estas cifras. Claro, lógico. Y lo que le toca a todo gobierno es mejorar la confianza. Ahora, mejorar la confianza no quiere decir que yo le tengo que dar a la gente todo lo que quieren. No es que yo tengo que ver, a ver, señor inversionista, ¿qué quiere usted? Se lo voy a dar. Eso no es así. Claro. Un gobierno tiene que tomar decisiones, ciertamente, pero tiene que explicar claramente por dónde va, quiénes van a tomar las decisiones, por qué lado va a ir la cosa. Y aunque han hecho toda una serie de declaraciones, la mayor parte de ellas más bien que tratan de calmar los ánimos, digamos, hay todavía mucha incertidumbre, ¿no? Y no se han nombrado las personas claves, entonces la incertidumbre permanece. Y eso no le puede echar la culpa a alguien que uno tenga incertidumbre, ¿no? Incluso el hecho de insistir tanto en que la desaceleración no es consecuencia de este problema de incertidumbre. Es la política del avestruz, ¿no? Estás negando la realidad, ¿no? Estás negando la realidad y eso contribuye más bien a incrementar la desconfianza o la incertidumbre. Porque hay una falta de sensibilidad respecto de qué cosa es lo que mueve, digamos, las decisiones de inversión. No ayuda, por lo menos, ¿no? Ahora, también es cierto que sí dicen ellos que entienden que ha habido un efecto en confianza, le echan la culpa a una serie de funcionarios públicos que hablan sobre el tema. El punto es que hay un tema de confianza que hay que tratar de... Claro, están acusando al propio ministro Benavides por las declaraciones que ha hecho durante la campaña, sembrando desconfianza precisamente en el plan de Gana Perú, pero incluso ha criticado
Ismael Benavides, no sé por qué razón exactamente, ha dicho que efectivamente aquí hay un problema de confianza y que se necesita un show de confianza, y ha propuesto o ha sugerido que Gana Perú nombre como ministro de Economía a Dionisio Romero, que ya luego de haber tenido toda una trayectoria está dispuesto a dar su servicio público al país, digamos. ¿Qué te parece esa sugerencia? Me parece poco probable, ¿no? Por ponerlo de alguna manera. Insisto, uno no tiene que decir, para dar confianza, no tengo que sentarme y decir, ¿cómo hago para darle todo lo que quieren los inversionistas? No es así. Además, otro tema, la inversión en el Perú no es la inversión que hacen las grandes multinacionales o las grandes empresas nada más. No. La inversión extranjera total en el Perú es la cuarta parte de la inversión. De la inversión privada. De la inversión privada, solo la cuarta parte. Claro. Y Pero la inversión de las empresas grandes... Por eso es importante, perdón, es importante, pero es la cuarta parte. Claro. La inversión de las empresas grandes privadas es otra parte importante, pero no es la mayoría. Al final de cuentas, la mayor parte de la inversión viene de las decisiones pequeñas de las, no sé, las 900.000 pequeñas y medianas empresas que hay en el Perú, porque son muy pequeñas, pero son 900.000. Pues. Hay una cantidad de gente que se aguanta ahora, no sabe si comprar o no, mejor no, cuando va a esperar a ver si compra o no compra una casa, si alquila o no, en fin, cosas así, ¿no? Pequeñas decisiones. Exactamente, y esas pequeñas decisiones de muchísimos pequeños y medianos empresarios pesan tanto o más que las decisiones de las empresas grandes. Entonces, insisto, no es cuestión de que hay que ver cómo uno hace todo lo que quieren los grandes empresarios, no es así. Claro. ¿No? Ahora, es cuestión de tener claro a dónde va la cosa, ¿no? Ha criticado también, como contradictoria con la medida de reducir el gasto público, la reducción del IGB, la gente de Gana Perú. Y fuertemente ha criticado esta decisión, diciendo que ha sido inconveniente, que le está restando recursos a la próxima administración y que no ha producido el efecto de reducir los precios, porque son los propios productores o los comerciantes los que se han quedado con ese punto del IGB. Sí, tanto Félix Jiménez como Cruz Burneo, por lo que en las declaraciones, critican esta medida y yo concuerdo con ellos plenamente. No era la medida correcta, en mi opinión. Efectivamente iba a afectar a la administración que venía, efectivamente iba a tener un impacto muy pequeño, si alguno, sobre los precios, etcétera. Entonces concordamos en que no era una buena idea, en mi opinión, dar la disminución del impuesto. Pero el IGB es demasiado alto. Es decir, en algún momento hay que bajarlo. Lo que tienes que hacer es una reforma de la estructura tributaria en el Perú, pero no de a cuentagotas y en un momento en que además lo que se decía es que se tenía que ajustar las cuentas fiscales, que se estaba gastando mucho. Entonces, si yo gasto mucho o disminuyo impuestos es lo mismo. No, sí, no, de acuerdo. Entonces, iba en contra de la política que tenemos que sanear las cuentas fiscales. Entonces, concuerdo con ellos en que no era una buena idea. Ahora, el tema es que eso es lo que dicen los técnicos, pero absolutamente todos los congresistas de Gana Perú que estuvieron en la comisión permanente del Congreso votaron a favor, porque se votó unánimemente a favor de la reducción del IGB. Entonces, Marisol Espinosa y Aguatás incluidos votaron a favor de la reducción del IGB. Entonces, ahora tienen que entenderse los técnicos de Gana Perú con los políticos de Gana Perú, ¿no? Sí, pues efectivamente. Ahora, algo que sí me llamó la atención es la información que han brindado acerca del incremento del empleo público. Habría que preguntar, en este caso al gobierno, cómo se justifica, ¿no? El número de servidores públicos ha pasado de 1.056.000 el año 2005 a 1.300.000, es decir, casi a 1.400.000 el año 2011. Dice que el último año han ingresado más de 40.000 personas a trabajar al Estado peruano. Es decir, de 1.000.000 a 1.400.000 personas, es un incremento del 40% de empleados públicos. Es una cosa... Habría que ver si estas cifras están bien, en fin, ¿no? Sí, o sea, yo no me sorprendería que hubiera un aumento grande, la verdad, y entendería que eso sería un problema. No sería la primera vez que un gobierno de esta naturaleza aumenta a los empleados públicos. Por otro lado, Gana Perú, lo que dicen es que el Estado tiene que aumentar y crecer y ocupar más funciones. Entonces, si no son en el gobierno central, serán en las empresas públicas que están diciendo que habría que crear. Hay que tener mucho cuidado con no seguir expandiendo el Estado. Y si estas cifras son que siempre le cambias de nombre, ¿no? Al que antes estaba contratado, pero antes estaba en tercera o en service o en esta categoría o en la otra categoría, hay que ver las cifras exactamente. Claro. Pero es perfectamente posible que haya habido un incremento, no me sorprendería en lo absoluto que lo hubiera, y efectivamente debería de controlarse, ¿no? Ahora he escuchado a Barrera decir que esto tiene que ver también con la expansión de los servicios públicos básicos, como por ejemplo salud, el seguro... Ese cuadro de salud, por ejemplo, sí me imaginaría... no, esto es otra cosa, esto es salud, una empresa... Por eso, en salud hay un incremento pero extraordinario, de 35.000 a 45.000 empleados.
Ciertamente, pero también entiendo que había un incremento importante en la cobertura y que yo creo que todos estamos de acuerdo en que no había suficientes servicios en ese momento. Entonces, no soy un experto en el tema, no conozco los detalles, los números, pero podría ser razonable que en salud hubiera habido un aumento de 35 a 45 mil. No lo sé realmente, pero podría ser perfectamente razonable, ¿no? Una última... No así si hubiera habido un aumento de 40% o 35% en el sector público. Una última pregunta, muy breve respuesta, aunque el tema es más complejo. Esta propuesta de subir el salario mínimo a 750 soles desde el arranque, ¿cuál es su opinión? En general, los aumentos muy fuertes del salario mínimo lo que tienden a hacer es perjudicar a los trabajadores que ganan menos. ¿Por qué? Porque los que ganan menos en el Perú no ganan ni siquiera el salario mínimo. ¿Qué pasa? El Perú es demasiado informal. Todas las estadísticas que trabajan los expertos sobre este tema muestran que en el Perú un porcentaje muy alto de gente gana menos que el salario mínimo. Entonces, el salario mínimo no es un salario mínimo de verdad, pues, porque no se cumple. No se hace cumplir en todo caso. Entonces, si resulta ser que un porcentaje elevado de los que ganan menos que el salario mínimo, subir el salario mínimo obviamente no los afecta a ellos porque ni les va ni les viene. Lo que vas a hacer es, en aquellos sectores formales que sí tienen que cumplir con el salario mínimo, porque son los informales los que no lo cumplen, va a haber un incremento fuerte de empleo, de remuneraciones que podría incluso llevar a una disminución en el empleo formal en ese momento, ¿no? Claro, No quiero decir que no hay... los salarios se pueden incrementar conforme vaya aumentando la productividad, cosa que creo que en el Perú va ocurriendo, pero no aumentos súbitos de 25 o 30% en un momento dado, ¿no? Esto va a aumentar la informalidad, va a generar desempleo eventualmente incluso. Podría ser, efectivamente. Bien, muchísimas gracias Miguel Palomino por su participación en La Hora N. Gracias. Vamos